Y usted como padre tiene que adoctrinar a los niños, porque no hay una persona sobre la tierra que tenga más autoridad sobre los hijos que sus propios padres. Inspirados TV con Pablo Rosales. Todos estudiaron en una escuela donde se hacían actos cívicos. ¿Amén o no amén? Pero los actos cívicos en Cuba son diferentes. Los niños de temprana edad son puestos en fila y ellos dicen: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Eso es lo que dicen todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y entonces el efecto que ha generado esto en las nuevas generaciones en Cuba es que ninguno de ellos reclama por la condición de Cuba, porque el lavado de cerebro ha sido tan efectivo, tan constante, que para ellos ahora es normal. Y de esa manera se van normalizando muchas cosas. Hay métodos que se utilizan en los medios de comunicación, en la publicidad, como la ventana de Overton. Usted puede buscar esto en Google, vaya y búsquelo. Pero el adoctrinamiento es una realidad y vamos a hablar ahora en estos 30 minutos de esto. Lean conmigo, por favor, el texto que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nuestro trabajo como padres es procurar, como padres, como tíos, como primos, como hermanos, como iglesia, es que los niños sigan teniendo conversaciones de niños. Los niños tienen conversaciones, pensamientos y aprobaciones diferentes a las de los adultos. Primero dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Levanten la mano quienes han contado un chiste de Pepito alguna vez. Manda fuego, Señor. Estamos acostumbrados a oír a un niño así, todo el mundo aplaude la maldad de un pequeño niño. No, la Biblia enseña esto. Miren, esto es para nosotros, esto es ley. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Y los niños deben seguir hablando como niños, y cuando sean adultos deben dejar ese tipo de conversaciones. Luego Pablo decía: yo también pensaba como niño. ¿Qué pensamientos hay en las personas? Bueno, en el libro de Proverbios dice: tal como es su corazón, así es el hombre. Y cuando está hablando del corazón, no está hablando de este corazón, está hablando de este corazón. Así que tal como son sus pensamientos, así es esa persona. Si en sus pensamientos él es violento, él será violento en la realidad. Si en sus pensamientos hay morbo, en sus pensamientos ya hay sexualidad, así se comportará, así verá a las demás personas. Y entonces la Biblia enseña una cosa: el buen hombre del buen tesoro que hay en su corazón saca buenas cosas. Lo que los niños están atesorando en su mentecita, eso les transforma toda su vida. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, si usted quiere ver a un buen hijo, a un buen adolescente, tiene que atesorar cosas diferentes en su mente. Pero el adoctrinamiento está atacándolos para que tengan conversaciones diferentes, pensamientos diferentes. Y Pablo decía, número 3, no solo cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Qué más dice? Juzgaba como niño. ¿A qué se refiere con juzgar? No se refiere a criticar. Ve, fulano ha engordado. Ve, la fulana se pintó el pelo otra vez. No. ¿Qué cosas aprueba y qué cosas desaprueba? Eso es lo que está diciendo. Cuando yo era niño, habían cosas que para mí eran malas. Y cuando crecí, ya me fueron permitidas. Esta era una clasificación para niños, como la que salía antes en los programas. No sé si todavía sale, casi no veo tele. Pero antes salía, este programa es clasificación A, para todo público. Ya se ponían, la novela era. Este programa es clasificación tal. Hay cosas que para los niños no son buenas. ¿Por qué? Porque no es la edad. No es la edad de estar hablando de sexo. No es la edad de estar hablando de un montón de cosas. No es la edad para estar hablando de eso. No es la edad para estar hablando de política. No es la edad para estar hablando de los rojos, de los azul, blanco y rojo, y de los cian. No es la edad para estar hablando de eso. Por eso los niños no van a votaciones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué estar juzgando la política de su país. Entonces Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, y hasta que fui hombre dejé lo que era de niño. Eso se está volviendo más difícil hoy por el adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinamiento? El término adoctrinamiento deriva de la palabra adoctrinar, obviamente, que
que se refiere a la acción de inculcar. ¿Conocen la palabra inculcar? Cuando se está poniendo allí un huevecillo, ¿ah? Ahí se deja un pequeño depósito. No es tan grande como para ser obvio, pero sí está allí. Se está inculcando algo. Es la acción de inculcar o alinear a una o más personas con respecto a ciertas creencias o principios con una finalidad en particular. A los niños se les adoctrina todo el tiempo. El adoctrinamiento ya no está para los adultos, sino que está destinado para los niños. Pero créame que somos los adultos quienes tenemos que detener el adoctrinamiento en casa. Ya lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, pero solo quiero empaparlos del tema para que tengan el contexto. Muchos de nosotros fuimos adoctrinados por primos que nos enseñaron a probar cosas, a darle like a ciertas cosas, a juzgarlas como buenas, no como malas. Tíos, compañeros de trabajo, gente que te fue inculcando cosas. Eso es adoctrinamiento. Hoy en día el adoctrinamiento en particular viene por las artes, por todo lo que vemos y escuchamos, por las películas, la música, los programas de televisión y obviamente lo que cae al dispositivo móvil. Somos adoctrinados ahí todo el tiempo. Adoctrinados para comprar cierto tipo de cosas, adoctrinados para tener cierto tipo de pensamientos. ¿Vieron la marcha ayer? Varios miles de personas que fueron adoctrinados desde pequeños. Ahora ellos son activistas. Cuando una persona ha sido adoctrinada durante mucho tiempo, llega un momento en que se vuelve activista y él comienza a promover todo lo que él cree. Ahora quiero que ustedes consideren una cosa que dice la palabra de Dios. Quiero que lean esto porque esto, hermanos, esto es vida, esto es ley. Esta es una de las cosas no opcionales para los creyentes. Atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pare ahí de sufrir. Primero veamos lo que el Señor nos manda a hacer. Le llama a toda la nación de Israel. Aquí hay grandes y pequeños, abuelos, jóvenes, tercera edad, cuarta edad, segunda edad, infantes. Todos amen al Señor. Y luego dice de tres maneras. De todo tu corazón. Esto fue complementado cuando Cristo citó este texto en el Nuevo Testamento. Dijo, y con toda tu mente. Pero en el Antiguo Testamento el corazón era el resumen de tu mente, de tu cerebro, de tu personalidad. Ámalo con todo tu ser. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Con tu pensamiento. La palabra de Dios tiene que estar aquí en tu cabeza. Tienes que memorizarla, porque la palabra de Dios transforma, tiene un efecto espiritual en su vida. Entonces el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo, hermanos? Con todo tu corazón. Y para que amarlo con todo su corazón, su mente tiene que estar involucrada en la palabra, porque usted no puede cambiar si antes no cambian sus pensamientos. Tienen que ser barridos los paradigmas anteriores para que haya paradigmas nuevos y un nuevo comportamiento. Entonces la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y luego dice de toda tu alma. El alma son las emociones y los sentimientos. Usted puede sentirse enamorado de alguien incorrecto, pero, a pesar de lo que usted sienta, usted tiene que sujetarse a la palabra, porque usted tiene que amar al Señor con toda su alma, con sus emociones, rendirlas al Señor, sus sentimientos, rendirlos al Señor. Eso es lo que Dios está demandando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego dice con todas tus fuerzas. Y ahí está diciendo, trabaja para Dios, sirve a Dios, haz algo por Él. Todo lo que hagas tiene que glorificar a Dios. Ese es el mandamiento. Y aunque se le enseña a toda la gente, no, hagan negocios para Dios. Hacen negocio para sus propias cuentas de banco. No, sea un profesional para Dios. Son profesionales para llenarse sus propios egos. Pero servir a Dios es mucho más que eso. Más con personas que tienen llamado y andan todavía buscando norte. No puedes vivir así. Tienes que amar al Señor con todas tus fuerzas. Lo que el Señor ha puesto en tu vida, entrégaselo al Señor. Y luego dice algo que aquí tenemos que entender: el adoctrinamiento. Léanlo conmigo. No solo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 es crítico. Y estas palabras, ¿están conmigo, hermanos? Léanlo, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Debe estar mala esa palabra. ¿Por qué no dice en tu corazón?
Estas palabras estarán dentro de tu corazón. No. Como dice, ¿dónde estarán? Sobre. Y allí la palabra de Dios nos está dando una enseñanza. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar frente a los hogares en Egipto, el Señor le ordenó al pueblo de Israel que untaran la sangre del cordero que había sido sacrificado en familia. En familia. Tomaran la sangre y la untaran en el dintel y en los postes, pero no en el umbral, porque la sangre de ese cordero no podía ser pisoteada. Tenía que estar sobre tu cabeza, al lado de ti, pero jamás debajo tuyo, porque Dios no es algo que usted pueda pisotear. Estas palabras que te digo hoy estarán sobre tu corazón. Deben tener peso en tus decisiones, deben tener peso en tu inversión, deben tener peso en tu tiempo, en tu toma de decisiones. Estas palabras que yo te digo hoy deben tener peso en tu vida. No puede ser algo que tú puedas despreciar. Debe tener peso en tu vida, porque esto es lo más importante que hay. Tiene que pesar en ti. Tiene que pesar en ti. Tiene que pesar. Y cuando pesa en tu vida, entonces estás listo para adoctrinar a otros. Aquí viene el detalle. No hemos podido adoctrinar a un montón de gente porque la palabra de Dios no ha tenido peso en nuestro corazón. Y cuando uno, hermanos, que anda así, tembeleque en buen salvadoreño con Dios, uno quiere adoctrinar a otra persona, quiere llamarle la atención a un discípulo de esos discípulos mundanos, o a un hijo bien patán. El resultado que le genera cuando uno anda mal, cuando la palabra de Dios no tiene peso en uno, solo es como cuando usted mueve un bote de basura o una bolsa de basura que ya tiene cosas podridas. ¿La han movido alguna vez? ¿Qué sucede? Solo se espanta el olor. Y cuando uno trata de corregir a una persona, pero uno mismo, la palabra de Dios no tiene peso en uno, esa persona solo se porta más mal, comienza a ser más deschongue, más chapandongo en buen salvadoreño, y comienza a portarse más mal, y lo malo que hace se comienza a notar más y no genera un efecto transformador en ese discípulo. Necesitamos que la palabra pese en nosotros, que esté sobre, no solo adentro. Eso ya lo dijo, tiene que estar de todo tu corazón. Pero ahora esto tiene que tener peso en tu vida, y cuando tiene peso en tu vida y te transforma, entonces estás listo para decirle a tus hijos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de toda tu mente. Entonces estás listo para llamar a toda una generación al arrepentimiento. Pero ahí viene el adoctrinamiento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde, hermanos? Sobre tu corazón. Y ahí viene: y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Aquí viene un detalle. ¿Quién tiene que adoctrinar a los niños? Como mandamiento. ¿Quién tiene que adoctrinarlos? No es la iglesia. Nosotros tenemos que adoctrinar a los adultos. Así es. A todo el pueblo. Y usted como padre tiene que adoctrinar a los niños, porque no hay una persona sobre la tierra que tenga más autoridad sobre los hijos que sus propios padres. No lo hay. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia aquí. Tú la repetirás a tus hijos. Ustedes cuando tengan hijos, usted saque ese demonio, usted libere a sus hijos, usted póngale las manos, usted vea qué hace. Si algo está pasando, hay una persona que tiene autoridad sobre esos niños, y es usted, a menos que usted haya renunciado a esa autoridad. Entonces el camino para retomar la autoridad en la crianza de los hijos es que la palabra de Dios tenga peso sobre mi vida. Amén. Y cuando tiene peso sobre mi vida, entonces sí, la repetirás a tus hijos. Y aquí viene un adoctrinamiento hecho en casa. Dice que yo lo entendí hace 3 meses. 3 meses tengo de adoctrinar, imagínense. 3 meses tengo de adoctrinar a mis hijos. Y yo pensé que lo estaba haciendo. Cuando se levantan, ya saben cómo se levantan los hipotes. Uno se levanta que quiere ir al baño. ¿Cuántos se levantan con ganas de ir al baño? Es lo primero que piensan. No piensan: oh Dios, qué lindo eres. No, baño. Hay otros que se levantan con un hambre salvaje y sienten que en una anaconda de 7 cabezas se le está moviendo, ¿no? Y hay otros que se levantan decepcionados que se acabó la noche y se levantan amargados, ¿verdad? Pero sea como vengan, hay que recibirlo así, miren. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah! Porque son bien contestones los bandidos, pa. No le diga nada. Quiero hacer pipí. Quiero comer. Quiero seguir durmiendo. No, hora de ir a clase. Y cuando ya al momento de comer, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah! Porque no entienden, pues. Pero la Biblia dice, repíteselo, 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 repítelo, 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 repítelo. Y alguien va a decir, ay, qué religioso se ha vuelto hermano Pablo. Vaya a decirle eso a Disney. Por lo menos 250 veces durante todo el día en Disney Junior, 250 veces se le dice al niño, sé lo que tú quieras ser. Y no le están diciendo, sé ingeniero, sé doctor, sé arquitecto. Le están diciendo, sé trans, sé queer, sé bi, sé gay, sé lesbiana. Eso es lo que le están diciendo. O sea que, discúlpeme, Disney Junior es el papá del niño. Disney Junior es la mamá del niño o de la niña. Tome usted la autoridad. Apague ese chunche. Cámbielo. Tenemos que tomar la autoridad en esto y entender que somos nosotros quienes deben repetir principios a los niños. Y entonces la Biblia dice, y hablarás de ellas, ¿dónde, hermanos? Estando en tu casa, en la casa, habla de todo eso. Y andando por el camino, vuelva a hablar de todo esto en el camino, vuelva a decirle. Yo ya les he contado que mi mamá sí me callaba cuando ella estaba haciendo algo por mí. Ya les he dicho yo que una vez yo había tomado y llegué noche para que mi mamá no me sintiera el olor a guaro y cigarro. Y entré a la casa, ¿verdad? Vivíamos en la colonia Santa Marta, en una champita, hermanos. Y era bien fácil entrar. Pero había un problema, la puerta usaba tranca. No tenía pasador y ahí a puro tubo me tocaba tocarle la puerta a mi mamá, pam, 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 pam. Y salía mi mamá, bien enojada. ¿Qué noche venís? Me dijo. Pero como nunca tenía reloj, no sabía qué hora era. Se fue. Yo entré, no le dije nada, cerré y me fui a acostar. Hacía un calor tan salvaje, hermanos. Y había un zancudero tan terrible. Y yo detesto el sonido de los zancudos, pero por eso estaba arropado así con un gran calor y no podía dormir. Y los zancudos ahí cantando, hermano. Y de repente yo dije, ay, yo ando mal. O sea, si Cristo viene en este momento, yo me voy a quedar. Y en eso estaba pensando, decía, el diablo me está ganando la batalla. Y en eso comencé a escuchar una voz que decía, es tuyo. Hermano, se me van parando todos los pelos, hermano. Y yo, ¡ay, qué horrible! Es tuyo. Es tuyo. ¡Qué horrible! ¡Ay, Dios mío! Y yo voy a ver qué es lo que está pasando. Y cuando me quito la cobija era mi mamá que estaba orando por mí. Y le decía, Señor, es tuyo, Padre, es tuyo. Fíjense, y yo le dije, mamá, le dije yo, me asustaste, cállese, estoy orando por usted. Cuando el niño le diga, ¡ah! Te estoy diciendo que debes amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora los niños ya se lo aprendieron y uno dice, ya lo puedo dejar. No, se los tienes que repetir toda la vida, 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 toda la vida. Ay, qué aburrido. Hermanos, tiene que entrar a lo profundo del carácter. Quiero que ustedes vean que los comunistas lo hacen y todos los días lo enseñan en la escuela a los niños. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y al siguiente día, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y al siguiente día, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y ahora usted no le va a dar algo sagrado a su hijo, le va a decir, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, en eso se resume la ley y los profetas. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y miren esto, las atarás como una señal en tu mano. Hágase una pulsera que diga eso. Haz una pulserita aquí. Y Kenneth, que ya sabe leer, me dice, papá, ¿por qué dice ahí yo soy segundo?
Porque Jesús es primero, le dije yo. Wow, qué bonito, me dijo. Regálamela. Yo te la regalo, pero se le caía toda. Vamos a conseguir una para ti. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algunos de nosotros lo que hacemos es el Salmo 91, lo ponemos por ahí, ¿verdad? Es un fetiche ya para algunos de nosotros. Pero no tenemos que poner esas imágenes como fetiche, sino para que los niños las vean y las aprendan. Nos llegaron a hacer una reparación en el patio. A veces por el árbol de mango se rompen algunos pedazos del encementado. Y ya que le habían echado ahí cemento, decidí hacer lo que nunca había podido hacer: escribir ahí. ¿Cuántos desearon hacer eso alguna vez en su vida? ¡Qué cosa! ¡Calendo! Y puse ahí mi texto preferido, 1 Corintios 2:9. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Imprímale esto al niño y póngaselo al cerrar la puerta del baño. Para comenzar, debería ser un principio de todos los creyentes no llevar celular al baño. Solo es pecado. Al cerrar la puerta y el niño se sienta, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, porque de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. Así es el adoctrinamiento. Así es como esto debería ser. Para alguna gente es muy extremo, porque tenemos un cristiano tan tibio que entonces uno va entendiendo aquello que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.